Adelante, senador. Hemos escuchado un buen número de discursos, intervenciones en las que encuentro dos tipos muy claros. Uno es la panacea, el gran discurso de que este sistema acabará con la corrupción, un gran discurso en contra de la corrupción. La solución está en este sistema, aun cuando no entran a analizarlo, sino se desarrolla todo este discurso retórico, por no decir altamente demagógico. El otro es un discurso en el que se encuentran todas las fallas, en el que se señala todo lo que no está, en el que se dice que pues ha quedado a medias y se quedan muchas cosas fuera, pero vamos a votar a favor. En esto podemos resumir estas horas de discusión. Yo voy a repetir el planteamiento que hicimos al iniciarse la discusión con un voto particular. El problema de la corrupción está en la presidencia de la República. Eso es lo que engañan y lo quieren pasar por encima. La madre de todas las corrupciones está en la presidencia de la República. La corrupción de la presidencia de la República se riega en todo el sistema y por eso cada vez vemos más gobernadores corruptos, cínicamente corruptos y de diferentes partidos, que fueron motivo de escándalo en esta elección cuando todos lo sabíamos. El gobernador de Veracruz, por ejemplo, Duarte, ¿verdad?, fue sorprendido mandando dinero en efectivo en una avioneta a Peña Nieto, Estado de México. Pues claro que se continuó y ahí se quedó hasta el final. Ya luego veremos por qué mejor que gane el PAN y no el PRI. Ahí en este momento la conveniencia es el no corrupto candidato del PAN en Veracruz. En fin. Esa es la esencia. En la medida en que el presidente siga siendo impune con el poder que se le va dando, sin que haya un equilibrio frente a él, pues la corrupción seguirá igual. Y los miles de millones que se convierten en instrumentos políticos de compra de votos, de compra de medios de comunicación, seguirán siendo la norma de esto que a todos avergüenza y que todos están en contra. Y que qué bueno que hemos llegado a un momento histórico en el que todo se terminará con esta maravilla de sistema de anticorrupción. Hemos estado a punto de llorar en algunos planteamientos por la emotividad real, ¿no? Pero no es cierto, no es cierto. Mientras la presidencia de la República sigue siendo impune, y mientras no se investigue a los presidentes, a los expresidentes que pusieron en marcha la corrupción total con las privatizaciones, los enriquecimientos brutales, y los tengamos de modelo además, ¿verdad? Los expresidentes son un modelo de poder, de redes de control, etcétera. Son grandes titanes para que todos sean igual, ¿verdad? Mientras eso no termine, vamos a seguir dándole vueltas a este asunto. ¿Qué propone el sistema? Yo creo que esto es muy importante, ya dejando esta cúspide de la pirámide que no le quieren entrar, porque apenas se dice el presidente es corrupto, bueno, se ponen nerviosos. Es un viejo atavismo de años atrás, se ponen muy nerviosos, aunque sea la oposición la que lo diga, o la pseudo oposición. Pasemos a otro punto que es importante. Este sistema resuelve el asunto.
El sistema, ¿cuál es el sistema? Miren, el sistema es la coordinación esta inventada en este mamotreto burocrático en donde hay funciones y más funciones y tareas y más tareas, listas, páginas, que no van a terminar de construirlas ahora que los nombren, ¿verdad?, ustedes, y cuando terminen, pues ya se fue el presidente a París o a los castillos de Loire. No. Es un mamotreto inmanejable, es una masa burocrática de cuestiones ahí, pero ¿saben quiénes son los responsables? Los mismos. Los responsables de todo este sistema son los que ya están ahí y que no han servido para nada. ¿Por qué? Porque están bloqueados, ¿verdad?, porque están penetrados por lo que sea, pero son los mismos, convertidos en sistema. Hay una coordinación de sistema, hay un secretario técnico maravilloso, hay una participación de un representante de la sociedad, que son generalmente esos mismos que se convierten en la sociedad civil, que son consultores permanentes de este Senado de la República para aprobarle sus cosas. Un ciudadano surgirá de un procedimiento por ahí y esa es la participación de la sociedad civil. Estos 600,000 firmas. Yo me acuerdo que presentamos 1,5 millones de firmas para que se consultara al pueblo de México si quería que le entregaran a los extranjeros el petróleo y la electricidad, y ese les pareció muy poco. Ahora son 600,000 importantísimos. Un elemento fundamental que afecta a todo, hasta el 3 de 3, esta maravillosa solución, hasta ese 3 de 3 lo afecta lo que les voy a platicar. No hay independencia, ya les digo, son los mismos, la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal el Consejo de la Judicatura, la Transparencia, esos son los mismos, pero van a estar coordinados. Esa es la solución. No hay independencia entre los vigilantes y los vigilados, sino subordinación de los supuestos vigilantes a los vigilados, dados los métodos del nombramiento. Lo repito porque parece que es un galimatías. A ver, atención, para hacer un resumen de este gran sistema. No hay independencia entre los vigilantes y los vigilados, sino subordinación de los supuestos vigilantes a los vigilados. Los vigilados, el presidente, los otros, no. Los que los van a vigilar son sus subordinados, dado los métodos de nombramiento. Los titulares de las instancias anticorrupción son nombrados por los vigilados. Ahí les va. Los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es la gran transformación del que ya estaba ahí, es el mismo tribunal, el mismo, cambio de nombre, serán nombrados a propuesta del presidente, el vigilado, ¿no?, por mayoría de 2/3 partes del Senado. Los consejeros de la Judicatura son designados 2 por el Senado, 1 por el presidente y 4 son integrantes del Poder Judicial Federal. El titular de la Auditoría Superior de la Federación, que ya existe, todos esos ya existen, no hay ninguna novedad, es la comunicación entre ellos y la coordinación lo que hace la maravilla de este descubrimiento que les ha llevado años en arribar a la eureka solución anticorrupción. El titular de la Auditoría Superior de la Federación es designado por mayoría calificada de 2/3 partes de los presidentes de la Cámara de Diputados. El titular de la Fiscalía Anticorrupción será designado por las 2/3 partes del Senado y puede ser removido por el Procurador de la República si no le gustó. Además, el vigilado va a quitar al vigilante. El presidente del Instituto Nacional, INAI,
es designado por mayoría de 2/3 partes del Senado. El titular de la Secretaría de la Función Pública es designado y removido libremente por el presidente de la República. Este es el caso más espectacular que nos define un poco la voluntad política. ¿Se acuerdan de aquella escena en donde el presidente Peña Nieto llega, presenta a este personaje, el Ricitos de Oro, y le dice que suba a la tribuna y tiene que responder de si es o no responsable de un delito por la Casa Blanca? Aquel personaje, obedeciendo al que va a vigilar, se sube a la tribuna. Este es un espectáculo único que puede ser un poco la imagen de lo que estamos inventando, porque esa es la voluntad política que define todo lo demás. Sube a la tribuna el señor designado para juzgar al presidente, sube a la tribuna y dice que en realidad no está muy seguro, y luego termina diciendo que antes de grandes análisis que el presidente no es responsable, que la Casa Blanca es blanquísima. Ese es el modelo. Esa es la voluntad política que está en todos lados. El señor subiéndose con su pelito a la tribuna, obedeciendo al presidente que estaba ahí, para que opinara si él era responsable de alguna cuestión de la Casa Blanca. Ya supimos el resultado. Esa es la escena que define todo. El presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa es designado por el presidente y por el Senado. El ciudadano de este grupo de representantes de la ciudadanía también es designado por el Senado de la República. Es decir, todos son designados por el presidente o por los partidos mayoritarios de la Cámara de Diputados y Senadores, ¿verdad? Y ya sabemos qué ha dado, qué resultados ha dado, si eso lo están haciendo hace años. Todas las instituciones autónomas han salido de aquí y no funcionan. Pero vamos a repetirlo. Lo anterior significa que el nombramiento de los funcionarios y los ciudadanos dependerá de los vigilados. Esto es para nosotros el aspecto central de toda la discusión. Este sistema es un truco, el sistema de corrupción. Está en manos del presidente de la República, a quien no quieren tocar ni con el pétalo de una rosa, nada. Es tan grave este hecho que periódicos como Reforma, por ejemplo, por no citar más, han indicado los lazos políticos y de dependencia de muchos de los magistrados del futuro Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el que va a juzgar a todos estos corruptos y los mandará a penar el resto de su existencia. Sí, en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que será la base del futuro Tribunal Federal de Justicia Administrativa, encargado de las conductas graves de corrupción. Sus integrantes todos responden a los intereses del presidente de la República y de los dirigentes de los partidos. Pero y gracia, los magistrados Carlos Chaurán Arzate, Zulema Morsi tienen vínculos con Mario Fabio Beltrones del PRI. Los magistrados Juan Olivas y Guillermo Valls responden a Peña Nieto, y Víctor Orduña y Rafael Estrada Sámano, el expresidente de Felipe Calderón. Esos son los independientes, los que van a juzgar a todo esto. No sé si, presidente, me autorizaría usted a terminar un tema para no volver a subir. Para no volver a subir en cuanto a estos temas. ¿Sí me autorizaría? ¿Cuántos minutos? 5 minutos. Vamos al tema central. Se ha hecho un escándalo de meses en torno a la obligación de la publicidad de las 3 declaraciones para los funcionarios públicos. Ese es el tema. Ese es el que define, ahí está centralizado todo. Este es el sistema anticorrupción. Sin embargo, lo más escandaloso no es lo anterior, sino que los empresarios que impulsan estas reformas a través de expertos, supuestos miembros de la sociedad civil y que participan como principales beneficiarios de la corrupción, no tengan obligación. Los empresarios, la Coparmex que nos tutela
y nos ha regañado y ha puesto a temblar a las fracciones del Senado de la República, ¿verdad?, que los obligaron a convocar a este periodo sin tener ningún dictamen. Pero había que salir de la regañada de la Coparmex. La problema es, no tiene la obligación de 13-13. Y todo el análisis de este circular sistema deja a los empresarios al salvo. Tampoco tienen obligación de publicar cómo cumplen con sus obligaciones laborales, medioambientales o en materia de salud cuando sus actividades extractivas afectan esos ámbitos. Por ahí algún dirigente obrero dijo que había que proponerles a los empresarios el 6+6 a los empresarios, los promotores. En materia de delitos de corrupción, estos solo son para los servidores públicos, jamás para los empresarios. La Coparmex, gran promotora, es omisa. Hay una asimetría indudable en donde una de las partes de la corrupción, la de los empresarios, que es intocable, y todos sabemos que la corrupción es la colusión entre los empresarios. La gran corrupción es ahí con los grandes empresarios. Pajaritos, por ejemplo, un gran empresario se queda con una planta de Pemex extraordinariamente valiosa y se la queda un empresario. ¿Quién le autorizó a ese empresario quedarse con Pajaritos? Que ya la estalló porque tenía que ahorrar dinero en el personal. Esa no equilibrio entre esos factores, pues es una falla enorme. En la Ley de Responsabilidades Administrativas se establece la verificación aleatoria de las declaraciones que presentan los servidores públicos, pero sin establecer criterios para determinar esa arbitrariedad. Es decir, esto que están peleando ustedes y que nosotros estaríamos en contra de que se hagan todas las declaraciones y todo lo que ustedes pidan, de acuerdo, ¿verdad?, pero se les olvida cuál es el mecanismo del manejo de esa información. Eso no lo dicen, es lo que nos va a salvar para siempre. Sin nada más que para seleccionar y analizar a los funcionarios va a ser un criterio aleatorio que no está regulado. Un criterio aleatorio pues significa que puede la autoridad o el secretario, lo que sea, atacar a los funcionarios inaceptables para ellos. Este es el problema. Esta gran solución realmente maravillosa, que nos conmueve hasta las lágrimas de lo que aquí se ha dicho, 3 de 3, lo van a analizar esos son los que lo van a analizar. Ellos son los que van a calificar, ellos son los que lo van a hacer público, ellos son los que no lo van a hacer público, ellos son los que manejan todo ese sistema tramposo, circular, que no va a permitir que esa solución maravillosa del 3+3, que sí, que se sepa todo, claro que se sepa todo, pero que se sepa todo sin estos que lo van a tapar todo, como lo han tapado todo este tiempo, y por eso hemos llegado a ser el país calificado como de los más corruptos del mundo. Esta no es la solución, es una simulación. Muchas gracias, señor presidente.